Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Además, Arturo, muy contentos de verte de nuevo, luego que el tal bicho te pegó, pero afortunadamente ya estás Pues puesto, bueno, Arturo. ya pagué mi cuota, ya pasé esa Sí, aduana, digamos. bueno, excelente, Arturo. Muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Arturo, Juan, ¿cómo están? Un saludo a la audiencia y qué bueno verte de nuevo, Arturo. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Arturo, pues un abrazo. Te extrañamos la semana pasada. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Sí, Alberto, como siempre, un gusto saludarte y a todo el auditorio, pues un saludo y pues quédense porque se va a poner sabrosón. eso. Arturo Cano es periodista de La Jornada, Juan Becerra Costa es periodista, conductor de Capital 21 y columnista en La Jornada. Alberto Nájar es periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum de Rompeviento TV. Hoy les comento, compañeros, en la conferencia mañanera de prensa del presidente de la República hizo una declaración que ha hecho dentro de los muchos ruidos que hoy hay y particularmente lo que se habló o se insistió hoy en la mañanera en el caso de la casa de Houston, de un hijo del presidente de la República, pues hoy habló de la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones México-España. Dijo porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban. Entonces, más vale darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones. Y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes. ¿Qué opinión tienen quien quiera empezar sobre este tema? Adelante, por favor. O sea, yo se los planteo como pregunta. ¿Está el presidente aprovechando la visita de John Kerry para hacerle un guiño a Estados Unidos, cuyos naturales competidores de las empresas estadounidenses son las empresas españolas en materia de energía? Y lo engarzo con otro aparente giro en la política exterior del presidente López Obrador. Después de haber hablado muchas veces de acercamientos con la República Popular China, incluso de promover el relanzamiento de esta iniciativa en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el relanzamiento del foro o el espacio China-CELAC, el presidente a fines del año pasado va a Washington y le propone a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Biden y Trudeau, fortalecer la integración económica y la alianza de la región para enfrentar a economías de otras regiones del mundo, para enfrentar a China, en pocas palabras, ¿no? No suena muy apetitoso esa oferta del lado mexicano. Me tomo distancia de los españoles y me acerco a Estados Unidos, todo en el marco de la discusión, del debate sobre la reforma energética y lo atento que están muchos sectores del país a cuáles son las reacciones o la postura real del gobierno de Estados Unidos respecto a esta reforma. Tenemos en el escenario declaraciones del embajador Salazar y del propio Kerry, que cada bando en esta disputa, en este debate por la reforma eléctrica, lee a su manera. De un lado se lee que Kerry viene a exigirle al gobierno de López Obrador la promoción de energías limpias y que abandone su empecinamiento en estar atado a las tecnologías obsoletas. Nos lo viene a decir un país que genera entre 13 y 15% de los gases de efecto invernadero contra una nación, y esto subraya la asimetría, que apenas rebasa el 1%. Bueno, en todo ese marco que tiene un montón de aristas es que se da esta declaración del presidente, que por otro lado ha sido muy insistente en señalar los contratos onerosos, chuecos, que durante largos años los sucesivos gobiernos que antecedieron al de López Obrador fueron firmando con empresas españolas. Casi los nombres de estas empresas son casi sinónimo de casos de corrupción, ¿no? Cuando uno menciona OHL, pues piensa en
en las tranzas en el Estado de México. Cuando se habla de Iberdrola, pues igual en el uso de mecanismos que la ley preveía, pero abusando de ellos para hacer sociedades ficticias con grandes consorcios mexicanos, y así poder continuar con el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Unos apuntes apenas. Sí, sí, gracias Arturo. Juan, Alberto, ¿quién desea abordar este tema que creo que pues está muy movido, sobre todo en los medios españoles, donde destacan todo esto? El País de España, en su edición de España, pone: López Obrador pide pausar las relaciones entre México y España. 2 puntos. No queremos que nos roben. El presidente lamenta los negocios ruinosos de las empresas españolas con la connivencia de los anteriores gobiernos del país. ¿Quién desea, por favor, Juan o Alberto? Haz, Alberto. No, pues mira, a mí me parece, sí, no había visto yo esa arista que plantea Arturo, me parece muy interesante. No estoy muy seguro de que finalmente sea totalmente un guiño hacia Estados Unidos. Yo creo que eso corre por su propia dinámica. Yo creo que más bien es una cuestión de una decisión del presidente López Obrador de, no sé si marcar distancia del gobierno de España, pero sí mandar un mensaje más claro en términos domésticos. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en esas últimas semanas sobre la intensificación, porque no hay otra forma de decirlo, de la campaña en contra de la familia del presidente, el presidente mismo, esta coincidencia en las publicaciones tanto de análisis como del reportaje que publicó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que Latinus también firma, y los comentarios y señalamientos que se han hecho en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues a mí me hacen pensar que se está acercando pues no sé si la madre de todas las batallas, pero sí una muy buena moquetiza en términos del debate que habrá para el futuro de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador. Yo veo más ahí un mensaje hacia las empresas españolas que están asociadas con empresarios y con intereses mexicanos, en el sentido de que, bueno, el presidente no se va a dejar y que va a mantener la misma línea de su iniciativa para hacer estas reformas constitucionales. Entonces, por ahí yo lo vería también en el mensaje del presidente López Obrador. No veo al presidente cometiendo un traspiés, que haya hablado por hablar. Yo creo que este es un comentario muy suelto, que estaba muy bien, aparentemente suelto, pero muy bien meditado. Y yo creo que están también, o deberían tenerlo, es lo que yo quisiera pensar, muy bien medido qué es lo que implicaría una eventual suspensión de relaciones entre México y España. No solamente por el tema comercial, que no es menor, aunque tampoco es tan grande como el de Estados Unidos, sino por la historia, ¿no? La historia que une a ambos países, y porque sería una especie de, digamos, un intento, yo diría hasta fallido, de tratar de ubicar a la España de ahora con la España del franquismo, que fue la época en la cual México rompió relaciones durante mucho tiempo, el siglo pasado. Entonces yo creo que algo está viendo el presidente de la República por allí, tampoco la posibilidad de que esto sea una provocación, un estarle midiendo el terreno para ver cómo se mueven las aguas en términos domésticos y también, por supuesto, en España, y a partir de ahí tomar alguna determinación en el siguiente paso. Lo digo porque no quedó, ya no ha aclarado a esta hora, que ya pasaron 6 horas más o menos de lo que dijo el presidente, no queda claro a qué se refería, porque él habla de una suspensión en las relaciones. ¿En suspensión qué significa? ¿Retirar embajadores? Dijo que no, pero ¿qué significa? Que no habrá intercambio cultural, se suspenden los vínculos, los viajes programados, las misiones diplomáticas, se va a llamar a cuentas al embajador de España en México. En fin, no queda claro a qué se refería el presidente López Obrador, y creo que sería importante que lo aclararan pronto, porque pues, la especulación está dando paso a muchísimas interpretaciones. Y el tema con las interpretaciones, y con esto cierro, es que pues, en estos vacíos que siempre se llenan con este tipo de conjeturas,
pues luego andan ahí desmintiendo, ¿no? O el tema ahí diciendo no quisimos decir esto, o ustedes están equivocando, interpretando mal. ¿Interpretas qué si no dijiste nada claro? Y me parece que esta es una oportunidad para que en este caso en concreto, pues quede todo muy, muy clarito, que quede todo bien, bien delimitado a qué se refería el presidente, porque no es cualquier cosa, ¿eh? No es nada más quitarle un contrato a Iberdrola. Claro, claro. Gracias, Alberto. Juan Becerra Costa, el propio presidente hoy en la conferencia de mañanera, ante preguntas de reporteros que le dijeron, bueno, exactamente de qué se trata este asunto, le preguntaron si iba a retirar al embajador o romper relaciones. Dijo, no, 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 para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene una pausa, un tiempo porque eso que sucedió, y le pregunta a un reportero, ¿lo pediría de manera formal? Dijo, no, 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 eso no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si de por sí me cuestionan porque soy de Tepetitán, aldeano, no implica un comentario. Ya no puedo hacer ningún comentario entonces, ya, es una plática aquí, una conversación, o sea, para que la gente tenga todos los elementos. ¿Qué opinas, Juan? Pues no es una plática así nomás, y no es una plática aquí, es una declaración del presidente de México, no es una charla casual. Y suena como a aquella canción de José José de Vamos a darnos un tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, No era sí, mala. sí. No era mala. Yo fíjate que coincido con Alberto, se tiene que aclarar, se tiene que decir. No creo que sea una declaración que se soltó así de manera espontánea de la nada. El presidente pues es un gran político, no da paso sin guarache, pero sí que especifique y le hicieron la pregunta, como tú mencionas, pregunta clara y profesa. Oye, ¿qué van a remover al embajador? Pues no, pero entonces, ¿de qué se trata? De irnos despacito. ¿Qué significa irnos despacito? ¿Es un amago? ¿Es un aviso? ¿Es qué? O sea, estamos hablando de poner en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países. ¿Cómo se ponen en pausa las relaciones entre los gobiernos de dos países si no es a través de terminar relaciones diplomáticas, como bien recordó Alberto, sucedió ya entre los gobiernos de Franco y el gobierno de México, y luego se restablecieron las relaciones diplomáticas. Mira, al presidente no le falta razón en decir que ha habido relaciones abusivas por Sí. parte, y en el presente, no me estoy refiriendo a la conquista, ni mucho menos, claro que las hubo, ¿no? Pero relaciones abusivas por parte de empresas españolas en México. No hay que olvidar que esas relaciones abusivas con las que varias empresas españolas se vieron beneficiadas fueron puestas en charola de plata por las autoridades mexicanas. Así Sin ellas, es. estas empresas españolas, pues no habrían podido hacer lo que han venido haciendo, por ejemplo, en temas energéticos en nuestro país con Iberdrola, o lo que sucedió con OHL, que ya mencionaba Arturo. Entonces, pues es una declaración fuerte, es una declaración que va a tener consecuencias, seguramente incluso en los mercados. Es una declaración que debe poner los pelos de punta al gobierno español, y me parece que a varios diplomáticos de México. Se tiene que aclarar, se tiene que decir exactamente dónde estamos parados en nuestra relación bilateral, cuál es la postura de nuestro país, cuál es la postura de México, y pues en dónde tenemos que hacer la pausa, si en el asunto comercial, si en el asunto político, si en el asunto migratorio, si vamos a poner visas, no sé, me parece que hay mucho en el aire y que es una declaración muy fuerte. Gracias, Juan. Sobre el mismo tema, Arturo Cano, lo que dice Juan, algo de lo que menciona el propio Alberto, Arturo, la política interior, ha dicho el presidente de México que la mejor política exterior es la interior. Y efectivamente todos esos saqueos que creo que en esta mesa no habrá quien, ni en el auditorio, quien defienda toda la bola de trácalas que hicieron compañías como OHL, como eh, Iberdrola, los bancos como BBVA, Bancomer, como Santander.
¿Cuánto le han saqueado? Y como dijeron, no con la historia antigua, no en la historia de centurias atrás, sino en lo actual. Pero ¿qué se ha hecho contra los cómplices políticos mexicanos de ese saqueo, como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en lo más reciente? Es decir, siguen impunes ellos y toda la banda que ha saqueado a nuestro país. ¿Qué se ha hecho en casos concretos como del que se está acusando a Julio Scherer Ibarra en relación con que como consejero jurídico de la Presidencia de la República favoreció intereses de OHL, como lo ha denunciado ya formalmente el abogado Pablo Díez por el tema de este viaducto bicentenario? En fin, Arturo Cano, ¿qué tanto se ha hecho para eliminar esas complicidades y culpabilidades internas? Y lo pregunto llegando a esto, ¿es una declaración retórica o es una declaración justiciera? Creo que no lo sabemos. Si nos atuviéramos a lo que hemos visto hasta ahora, hemos contado, por fortuna, desde el comienzo de este sexenio, con mucha información proporcionada de manera directa en la conferencia matutina del presidente, de lo que podríamos llamar un recuento cotidiano del saqueo. Si uno revisa el resumen de las conferencias mañaneras de estos años, se va a encontrar que con mucha frecuencia aparece el caso de los astilleros, el caso de las gaseras, en fin, muchos asuntos que involucran negocios enormes que evidentemente, donde evidentemente tuvieron ganancias no solamente los grandes consorcios españoles, sino también sus socios nacionales, sean empresarios o políticos. Pero digamos, ese recuento tan detallado no ha tenido su contraparte en acciones judiciales en contra de quienes tomaron estas decisiones, en contra de quienes hicieron esos malos negocios para México, malos negocios para la hacienda pública, porque seguramente fueron muy buenos para los socios en el poder político de estas empresas españolas, ¿no? Yo insistiría en el tema de este guiño a Estados Unidos, porque no me parece que siendo un buen jugador en los terrenos de la geopolítica, el presidente Andrés Manuel no tenga en cuenta las presiones que ha habido en estos días y la visita de John Kerry para traer a cuento estos temas de España. Por ejemplo, ¿acaso el contrato es enorme? Creo que 20,000 millones de dólares de la empresa española Repsol para traer gas desde el Perú no iba contra los intereses de las gaseras de Texas. Pues, digamos, todo eso está flotando en este ambiente, ¿no? Que ya lo que estamos viendo ya es una suerte de ajedrez político del presidente, además marcado por una urgencia de la política interna, que es sacar adelante esto que se ha convertido en su principal bandera de choque en contra de lo que él llama la mafia en el poder, que es la reforma eléctrica. Bien, gracias Arturo. Alberto Nájar, la visita de John Kerry, el giro que ha dado el propio Ken Salazar, que primero pareció decir, desde mi punto de vista no fue así, pero pareció decir como que respaldaba o apoyaba la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Yo escribí que me parecían palabras acomodables a la circunstancia y que no eran en realidad un apoyo, pero bueno, eso es aparte. El hecho es que de aquella postura cambia al comunicado de ayer en el que habla de que México está optando por energías anticuadas, sucias. ¿Qué opinas de esta visita de Kerry, de este giro y qué tan en riesgo estará ese proyecto de reforma eléctrica, Alberto? Antes de entrar a este tema de Kerry, me gustaría comentarles lo que señaló hace 20 minutos, un poco más, media hora, el ministro de Exteriores de España a propósito de el comentario del presidente López Obrador. Básicamente, el ministro de Relaciones Exteriores de España, Álvarez, pues José Manuel Álvarez,
básicamente dice que a España no se le ha comunicado nada oficialmente, señala, dice, es una relación estratégica que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales. Y dice además, entiendo que se han hecho las declaraciones del presidente López Obrador en un contexto informal y que por supuesto no supone una posición oficial. Y sí, dice, al final habría que preguntar al presidente López Obrador qué ha querido decir con eso. El gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Entonces, pues ahí lo que dice el canciller de España, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sobre este punto, pues esto ratificaría de alguna ¿Te otra. escucharon, Alberto, lo que dijiste? Hay que precisar. Exactamente, nos escucharon, fíjate Sí. qué presencia, qué fuerza esta mesa, cada vez está más. Así es, para que veas. Muy bien, muy Así es. bien. A ver Muy si interesante. a ver si nos escucha John Biden, Kamala Harris o Sí. Kerry, por lo menos. Yo lo que veo en ese sentido sobre Ken Salazar, ha habido muchos los señalamientos que tratan de atribuirle un desliz, un traspiés grave al embajador de Estados Unidos en México, y se ha hecho mucho la puntualización sobre las presiones que dicen existen por parte de algunos de los políticos en Estados Unidos para que lo retiren como representante diplomático. En realidad, lo único visible hasta ahora es una columna que se publicó en el Wall Street Journal y que es la opinión de una columnista nada más, y que el Wall Street Journal pues lo presenta como tal. Pero de ahí a que existe... Una columnista, Anastasia O'Grady, Alberto, que falla en 9 de cada 10 de sus apuestas sobre América Latina. Es justamente nada más échenle un ojo a sus artículos para que vean cómo anuncia pasos, anuncia situaciones, hechos, cosas por venir y falla. Y medios mexicanos suelen tomar una columna, la opinión de una persona, por otro lado, bastante ubicada a la derecha en el espectro político, para decir preocupación en Estados Unidos por la reforma eléctrica, ¿no? Generalizando una columnita a la postura de un país. Pero así es esta guerra, creo. No, sí, es exactamente lo que iba a decir, que la columnista tiene sus cuitas, no es tampoco muy atinada. Y sobre lo otro, lo que comentas, Arturo, bien, es cierto, aquí en México hay una tendencia a este tipo de magnificaciones más en estos días, y no son tampoco que los tomen por sorpresa. Yo no creo que los editores de los diarios que están opositores o los que han criticado tanto al presidente no sepan de quién están hablando. Es una decisión editorial clarísima con un interés y un fin político de participar en esta narrativa de construir un lenguaje, una idea, una percepción de que el presidente López Obrador no está en el control completo del país, y de que la iniciativa presidencial de reforma eléctrica efectivamente va a llevar, según ellos, al caos a México. Es decir, construyendo la narrativa de un país que no existe, de un país en el cual ellos están muy interesados en que se crea, pues, de que es real, aunque esté a años luz de lo que ellos están señalando. En ese sentido, también me parece que la visita de John Kerry se está también magnificando. El gobierno de Estados Unidos, y particularmente el de un presidente como el de Biden, formado en el establishment, en el sistema estadounidense, que no conoce otra forma de hacer política más que lo que marcan las reglas de los pasillos y los salones de Washington, y que entiende bastante bien lo que implica las relaciones con países de América Latina como México. No hay que olvidar que él fue vicepresidente de Obama y fue enviado por Obama a atender temas espinosos como la migración. Pues no va a hablar abiertamente de una oposición a una propuesta del presidente López Obrador para reformar la ley eléctrica. Tampoco es que vayan a tratar de empujar mucho el tema así en realidad del cambio climático que les preocupa, pero pues ellos llegan con un problema en casa, traen bastantes cadáveres en el closet, como bien decías, Arturo. Yo más bien lo que veo aquí, el propósito central es proteger los intereses de las empresas estadounidenses que tienen inversiones en nuestro país y que apoyaron con una cantidad importante de recursos a la campaña de Joe Biden. Le va simplemente Kerry, va simple y sencillamente viene a favorecer, a apoyar, a cumplir la palabra empeñada con los financistas. ¿Hasta dónde va a empujar realmente el gobierno de Estados Unidos para que no se apruebe esta iniciativa presidencial?
pues habrá que verlo en adelante. Yo creo que si el gobierno de México le ofrece, como ya lo ha planteado López Obrador, que se va a garantizar en los intereses de las empresas estadounidenses, como lo marca el TEMEC, no habría ya mucho margen para seguir las presiones. En ese sentido, lo digo porque la agenda del cambio climático, Estados Unidos la ha planteado hace mucho tiempo, el mismo Biden también la ha defendido cuando era vicepresidente. Es como algo que el gobierno de Estados Unidos ha querido aterrizar y no lo ha logrado, no lo ha conseguido, porque tiene sus propios diablos, demonios allí adentro. Nada más las empresas dedicadas a la explotación del carbón o de generar energía con carbón en Estados Unidos, el lobby que hacen y el lobby que están haciendo estas mismas empresas en favor de Donald Trump, pues tampoco es que le quieran mover mucho el tema por parte del gobierno de Estados Unidos. Así es que pues yo creo que la visita pues sí tiene su carácter como otras, en otros momentos que han venido otras misiones. Ha habido situaciones en las cuales enviados de Estados Unidos sí llegaron con la espada desenvainada, por el tema del narco y la violencia, por ejemplo. En este caso yo creo que más bien es una cuestión de una gira comercial. Yo lo veo más así, ¿no? A un John Kerry en compás, en acuerdo con Ken Salazar, que no hay que olvidar que este es un experto en lobby. Ken Salazar es político, sí, pero también es lobista, y lobista de las empresas que producen energía. Yo veo más bien esta visita en ese marco, Julio. Bien, gracias. Gracias a Alberto Nájar. Juan Becerra, ¿cómo ves todo ese panorama? Problemas, todo lo que sucedió con Panamá, con el gobierno de Panamá respecto al nombramiento de embajador allá, ahora este tema de España y hoy la visita de John Kerry y los zigzagueos o los cambios de postura del embajador Ken Salazar. ¿Cómo ves todo, Juan? Pues esos cambios de postura, bien, decíamos aquí hace unas semanas, no tantas, recordarás, Julio, que Ken Salazar, aunque con origen latino y con sombrero, y que incluso ante el hecho de que él sí le podemos creer, no como a su antecesora Cris Landó, que disfruta un chicharrón con cueritos, no hay que olvidar que no es uno de los nuestros. Claro. ¿Lo recuerdas? Claro. De eso hablábamos, es que él representa y vela por los intereses de los estadounidenses y ya. Y bueno, para muestra un botón, después de un condescendiente apapacho, hoy Estados Unidos sí eleva un poquito el tono, no sé, un tono respetuoso, un tono diplomático, pero lo eleva en el marco de la visita a Kerry, que es tal vez el progre más buena ondita al cambio climático que tiene Estados Unidos, bueno, solo después de Al Gore. Pero ¿en qué sentido se da este cambio de tono a uno un poquito más alto? Pues principalmente se da en el de la participación de inversión extranjera en la industria de energía eléctrica en nuestro país. Y lo que vemos aquí, pues son los clásicos eufemismos con los que te dicen, dame de tu pastel sí o sí, con una frase condescendiente que dice, queremos trabajar con México para fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto y competitivo. ¿No? ¿Cuál competitivo? Los cabilderos, el lobby energético, ese que también estudió tiene la gran Guadalupe Correa, sale ahí claramente en las palabras de los Estados Unidos, ¿no? En su comunicado de ayer, un poco en las palabras de Kerry el día de hoy. Y ojo, ¿no? Porque pues aquí la Comisión Federal de Electricidad genera pues, por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional. Las inversiones en generación eléctrica del sector privado van a poder participar con el 46% del consumo eléctrico. Y este 46% se va a incorporar por la adquisición por parte de la CFE basado en procedimientos de competencia, ¿no? Que sean otra cosa de lo que sucedió en la reforma de Peña Nieto. Ahora, de seguir con el desastre de aquella reforma, pues México terminaría dependiendo de energéticos del extranjero, lo que significaría que seríamos totalmente vulnerables. Pero bueno, primero nos hablan bonito, ¿no? Como siempre lo han hecho nuestros vecinos del norte, de quienes están cerca, nos sacan a bailar. Y ya luego con la embriaguez de las notas musicales nos quieren llevar al oscurito. Y pues ya no, señores, ya no estamos en los tiempos de antes. Y otra cosa, ¿no? Además de la participación privada, también traen el discurso de las energías renovables, algo que nos regresa al primer punto, que es la participación privada. Ahí está escondido en el discurso, es realmente la intención. Y ahora salen los Estados Unidos, después de que tan bonitos nos hablan, a decir que promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas, caras sobre alternativas renovables, podría poner en desventaja a los consumidores y a la economía en general. Bueno, pues tal vez tendrían que ver también los representantes del gobierno estadounidense
los foros, ¿no?, que bajo el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica se están llevando a cabo, y en los foros en los que quienes se oponen a la reforma pues se repiten y se repiten y se repiten en su argumento una y otra vez para que quienes están a favor se lo reviren exactamente, Julio, las mismas veces. Entonces, tal vez no sepan en Estados Unidos que la apuesta a la reforma pues es transitar cada vez más energías renovables, pero además de eso, que México pues es de los países del mundo que menos contamina, mucho menos que ellos, por supuesto, y que la generación de energía hidroeléctrica pues no es sucia. En fin, Julio, Estados Unidos, pues siendo Estados Unidos. Sí, así es. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ayer en el programa de Astillero Informa, en el chat, mucha gente nos decía, ya chole con el tema de Carmen Aristegui, ya cámbienle, ya dejen, ya busquen otro tema. Muchos comentarios en ese sentido. Nosotros pensábamos que hoy ya el tema podría bajar de intensidad, pero hoy ocupó una muy buena parte de la conferencia mañanera de prensa el caso de la Casa de Houston, los señalamientos, la respuesta que dio hoy el director de Pemex, Octavio Romero, la respuesta que dio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la respuesta de la propia columnista Penilei Ramírez. El presidente de México dijo que Carmen es una periodista, Carmen Aristegui, deshonesta, y Carlos Loret, corrupto y mercenario. El tema sigue ahí y sigue ganando mucha presencia. ¿Qué opinas del tratamiento del caso en lo general y de esta recurrencia? Arturo, por favor. Un tema, Julio, en el que, como siempre, nuestros moneros hacen el mejor resumen. No puedo dejar de pensar en el gran cartón de Helio Flores. Sí, para sí. muchos de los moneros, el mejor monero mexicano vivo en la actualidad, pues donde dibuja a ambos personajes, al presidente López Obrador y a la periodista Carmen Aristegui, con una pirinola que cae justo en la leyenda, todos pierden. Yo creo que en este tema así ha ocurrido, y quienes creen que están ganando, creo que todavía tienen que pasar algún tiempo para que veamos cuál es el saldo, pero quienes piensan que están ganando ahora son los opositores al presidente López Obrador, porque por los indicios que veo, están en la idea de que por fin lograron quitarle una pluma al gallo del presidente, de que por fin lograron afectar la principal bandera, la línea de flotación, la principal oferta del presidente, que es la bandera de la honestidad y de la lucha contra la corrupción. Yo no creo que tan rápido puedan echar a andar las campanas al vuelo, pero sí veo que es un motivo de preocupación por el lado en el flanco del poder presidencial, y tan es así pues que le ha dedicado ya varios días a estar sistemáticamente respondiendo, dando detalles, dando argumentos y atacando de manera, digamos, desproporcionada, diría yo por lo menos, a periodistas como Carmen Aristegui, a quien en otros momentos el mismo Andrés Manuel López Obrador, candidato opositor, pues apreciaba y evaluaba como una voz indispensable de la libertad de expresión en el país. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, hay esos especialistas que se llaman manejadores de crisis o algo así, que son aquellos que recomiendan qué hacer en algún momento en el cual su cliente pues está en un conflicto, en un problema muy grave, en el que los medios de comunicación están muy metidos en ese tema que ellos quieren disolver o ya no tratar. Alberto, la manera como se ha tratado este tema desde la mañanera, con tanto tiempo disponible, con la voz del presidente señalando puntos muy específicos, ¿te parece que ha sido la adecuada o que en todo caso debió de tratarse con menos abundancia de tiempo y de ir haciendo que crezca y crezca todo este tema? ¿Qué opinas, Alberto? Pues incurre en una de las contradicciones que en otros momentos hemos señalado, Julio, en el caso de la conferencia de prensa matutina. El presidente López Obrador insiste una y otra vez en la importancia de que la gente se informe por redes sociales
cuestiona el alcance y la presencia de los medios tradicionales, critica a columnistas, a reportajes, a articulistas, etcétera. Y sin embargo, pues la mayor parte de sus referencias a los medios son a esos que él mismo critica. Entonces, de algún momento yo llegué a plantear medio en broma, medio en serio, López Obrador era el mejor propagandista de López Dóriga, por ejemplo. Y ahora en este caso puede ocurrir lo mismo con Loret de Mola. Si no hubiera si no fuera tan importante, si se tratara efectivamente de un personaje con que cumple con las características como lo ha definido, pues ¿para qué dedicarle tanto tiempo? ¿Para qué meterlo dentro de un espacio privilegiado como es la mañanera, que se ha convertido en la pauta para seguir la agenda política, social y empresarial de México? Todo lo que aparezca en la mañanera es nota, todo lo que salga allí tiene repercusiones, es muy visto, lo han comentado varios de los que hayan ido a la conferencia de prensa, cómo les va, a veces bien, a veces mal, en fin. Entonces no veo necesidad de dedicarle tanto tiempo, ni tampoco de hacer esto que el presidente López Obrador señaló esta mañana, de ya hacer un reto específico a Loret de Mola para que demuestre sus ingresos. En términos, si lo pusiéramos en términos de beligerancia, es como reconocerle efectivamente que se trata de un par, se trata de alguien con quien puede debatir porque está a su altura. Y esto me parece, pues, que no es el caso. Más allá de que se trata de un periodista con todo lo cuestionable que puede ser su trabajo, pues se trata del presidente de la República, que yo no veo necesidad de que suba al ring o se suba en el ring de alguien pues que está siendo un adversario, pues, o su trabajo en esa naturaleza, como que le quita cierta presencia, estatura a la investidura presidencial al momento de plantearlo de esa manera y lo ubica más en un terreno que me parece que se siente muy cómodo el presidente, pero que él mismo ha planteado varias veces de que no es el que le corresponde, ya no es candidato, ya no es un personaje que pueda estar todo el tiempo metido en este tipo de debates, ni tampoco de ser estas personalizaciones. Él lo ha dicho en otras circunstancias, en otros casos. ¿Por qué? Porque es el presidente de todos los mexicanos. Aunque haya quienes no lo quieran reconocer, pues es el presidente constitucional de México. Entonces me parece a mí que es un exceso lo que ocurrió esta mañana, ya de subir al ring o de subirse en el ring de Loret de Mola. Y por lo demás, también del otro lado, pues hay que hacer una revisión también. La pretendida victimización de los que ha señalado, que hablan de que es un ataque a la libertad de expresión y que es un peligro para los periodistas y de que es un intento de censura, que es un dictador, etcétera, pues se muerden la lengua, porque si hay algo que no pueden comprobar, porque no existe, es el que el presidente López Obrador actúe como los otros mandatarios. No ha habido hasta ahora un solo periodista incómodo para el régimen que le hayan obligado a renunciar, como fue el caso de Carmen Aristegui. No ha habido hasta ahora un programa noticioso que se haya cerrado por impresiones de Jesús Ramírez Cuevas o de algún funcionario del presidente López Obrador. No ha habido en el caso de Carmen Aristegui exactamente eso, esta decisión de una empresa de ponerla a ella como una moneda de cambio para que le entreguen alguna concesión, como fue el caso de MBS. No lo ha habido. Hay críticas del presidente, exagera, no mide que es un personaje político con mucha fuerza y con muchísima credibilidad en millones de personas, sí, pero de eso a que ocurra lo que hizo este sujetito Calderón Hinojosa o lo que hizo Peña Nieto, o lo que mandó hacer también Salinas de Gortari en su momento, pues hay muchísima distancia. Entonces yo creo que un poquito de serenidad y paciencia, ahí sí para que veas una pausa para serenarse y para ver qué es lo que sigue. Gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, en términos mediáticos y políticos, no digo jurídicos ni administrativos, mediáticos y políticos, con el caso de la Casa de Houston, ¿sí le han arrancado una pluma al gallo López Obrador? Tu micrófono, Juan. Es la frase más repetida de los últimos 2 años, prende tu micrófono. Sí. Mira, Julio, no sé, ya hablábamos del reportaje la semana pasada, ¿no? Sí. Hablábamos de una investigación que de alguna manera carece de rigor. Yo lo que estoy viendo
es un claro ejemplo de una nueva relación entre el poder político, entre gobiernos y los medios de comunicación. Y una relación no exenta de puntos a mejorar por ambas partes, ¿no? Hablando de plumas. Por un lado existe una apertura que me parece que no tiene precedentes en nuestro país. Eso no lo puede negar, por más que, como dice Alberto, hay quienes se llenan la boca acusando censura. Pues ¿cuál censura? O sea, no manche. Hoy los periodistas tenemos mucho más libertad de publicar y esto responde no solo a las tecnologías, sino también a un respeto claro al desarrollo de nuestro ejercicio, que sin duda tiene que blindarse aún más, por ejemplo, en la protección a nuestros colegas que, debido a su desempeño profesional, están en riesgo. Ahora, junto con esta libertad de expresión con la que pues ya no se le corta el suministro de papel a los diarios, con el que los periodistas incómodos no son sacados a patadas de los medios en los que trabajaban debido a amenazas a los dueños de periódicos o de canales de televisión o de estaciones de radio. Tampoco tienen que salir huyendo al exilio, como sucedía antes, muchas veces en el mejor de los casos, para la integridad del periodista. Pero por otro lado, también tenemos un escrutinio que no conocíamos. O sea, con esta libertad y sin que la corte, hay un reclamo por parte del gobierno a la prensa. Y eso es algo que te digo que no veíamos. No se hablaba mal de un periodista o de un medio desde el micrófono del presidente. No estamos acostumbrados a ello. Lo que hacían es que, pues, abajito del agua, pues, te atoraban a los periodistas, te mandaban matar. Y pues, ahora, por supuesto que esto no sucede. Y lo que estamos viendo, y es muy mediático, es un presidente poner el dedo sobre, pues iba a decir, sí, sobre algunos periodistas lo ha hecho, y sobre algunos comunicadores. Y bueno, aunque tengo mis reservas al respecto y me parece que esos señalamientos que se hacen desde la mañanera en muchas ocasiones son inexactos, como sucedió con la información que tú llevaste, Julio, de la Sierra de San Miguelito. O sea, pues en otras nomás parecen darle publicidad a medios como el Reforma, como a Loret, ya los decías tú, Alberto, permanentemente pues sobre los reflectores, le da gasolina, con ello le da vida, no solo a él, sino a sus simpatizantes. Ahora, también hay que ver que se está respondiendo a que sí hay una guerra sucia por parte de algunos intereses que se colan a algunos medios. Como ejemplo, pues pongo a Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Que se sabe, es una fachada de un grupo político para golpetear. Hasta recibe lana de los gringos para ello. Pero en fin, todo esto viene a colación porque sin duda es del interés público lo que se dijo hoy en la mañanera, por lo que me preguntabas, Julio, sobre el supuesto conflicto de interés entre el hijo del presidente, su nuera, la empresa Baker Hughes. Pues qué bueno que se investigue, que se desmienta. Y como te decía, hablamos del reportaje, ¿no? La semana pasada, carece de rigor periodístico, sugiere, deja ver, no afirma, pero sí insinúa. Y bueno, sí que se desmienta, pero aquí lástima de las rupturas, ¿no? De los señalamientos y de los enfrentamientos, las descalificaciones. No hay que olvidar aquí que Carmen Aristegui es una de las muchas personas que a través de años de trabajo y de profesionalismo ha influido para que se dé el cambio que está viviendo este país, la transformación. Y eso no se olvida. Y a veces pueden ser los señalamientos un poco fuertes, injustos. Pero tampoco olvidemos que ser críticos del poder no significa serlo solo del gobierno. Y es que hay varios poderes que, como en la guerra, esta en la antigua Grecia, la guerra de los titanes, deidades nuevas luchan contra las antiguas, pues me parece que para publicar una investigación de este calibre, todos los que participan deben exigir el mayor de los rigores y no sugerir trascendidos o suposiciones. Si quieren hacerlo, adelante, pero ahí está el espacio de opinión, ahí está el editorial. Gracias, Juan Becerra Costa. Son las 2:46 a quienes nos acompañan. Les invito a que terminando esta mesa nos sigan acompañando porque tendremos a Netzaí Sandoval. Él es el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Y es que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar el tema de la prisión preventiva oficiosa. Aprueban ponerle límites razonables a la prisión preventiva oficiosa. Netzaí Sandoval, es decir, el Instituto Federal de Defensoría Pública, empujaron esa iniciativa y por eso vamos a hablar con el mencionado titular Netzaí Sandoval. Arturo Cano, ¿qué onda con el candidato de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo? Que ya no sabe uno ni cómo se apellida, le dicen balazuelos, payasuelos, patanzuelos, de todo se ha llevado. ¿Qué opinas de cómo ha ido evolucionando este tema en el que primero dijo que sí había él ejecutado a ciertas personas
y ahora dice que no, que siempre no, que no fue él. Arturo, ¿qué opinas de todo este zipizape? Pues yo creo que hay muy poco que agregar, Julio, sobre el empaque de este personaje. Ya se ha dicho mucho y además, para quien quiera juzgarlo, pues ahí están los videos de sus entrevistas donde se asume, donde asume jocosamente haber participado en una balacera en la que mataron a 2 personas y linduras por el estilo. Más allá de este personaje indefendible, creo que tendríamos que detenernos en lo que en lo que candidaturas como la de este personaje Balazuelos nos dice acerca de nuestra clase política. Y creo que nos habla de una clase política muy pequeñita, si con toda su experiencia, si con toda su trayectoria. ¿Cuántos años lleva en la política Dante Delgado? ¿50? Si con toda esa experiencia y todo ese bagaje, toda esa historia, tienen que hacer o no ven otra alternativa más que hacer candidatos a personajes de esta calaña. Hace unos meses, Movimiento Ciudadano trajo y lo presentó en un evento con bombo y platillo al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero les explicó a la plana mayor, ahí estaba Dante Delgado en primera fila, qué tenía que hacer Movimiento Ciudadano para volverse socialdemócrata. Pues creo que solamente vino Zapatero a darle un barniz de socialdemocracia a Movimiento Ciudadano, porque por lo visto es un partido que todavía vive en el mirreinato, muy lejos de la socialdemocracia. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas de esto? Se habla de que hay una lucha interna en Movimiento Ciudadano, de ciertas voces, entre ellas Patricia Mercado, Marta Tagle, que están empujando para que se le retire la candidatura a este personaje, Roberto Palazuelos, pero al mismo tiempo, pues predomina hasta ahora el interés pragmático de la directiva de ese partido, que es la de juntar votos y además el escándalo vende, dicen algunos. Alberto Nájar. Pues mira, ese debate tuvieron que haberlo dado antes de designarlo como su candidato, porque no pueden llamarse a sorpresa, no pueden decir que les creció el personaje chiquito que creían ellos poder controlar, no pueden decir que no sabían de quién estaban hablando, ni de dónde venía, ni qué ha hecho. Y mucho menos un personaje como Dante Delgado Ranauro, que se formó políticamente hablando en los sótanos de este país. Él era muy cercano, entiendo, a Gutiérrez Barrios. O sea, si de algo sabe es de ese tipo de situaciones, y además tiene un colmillo, sí, mira, bien retorcido y largo como para que lo vayan a chamaquear. Entonces yo creo que la decisión de postularlo fue bastante pragmática. Habrá que revisar si hubo algún interés también económico en esa transacción, yo no lo sé. Está el caso de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, nada más recordar lo que ocurrió con su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca y luego al estado de gobierno de Morelos. En este caso, pues ahora están atrapados en una decisión que el Movimiento Ciudadano tomó hace, que es el puro pragmatismo político y de ganar votos y ganar poder económico y poder político a costa de lo que sea. Es un tiro por la culata. Habrá que ver cómo van a resarcirse del daño ahora mismo con estas declaraciones que hizo este personaje, porque ciertamente no hay ni para dónde hacerse. O sea, no pueden decir que no dijo lo que dijo, pues está en un video, está muy festejado además. Hoy Reforma publica, recuerda la nota de lo que, al incidente al que se refería Roberto Palazuelos, y existen además otras denuncias que tarde o temprano también van a empezar a salir, pues. Una de ellas es la actitud de Roberto Palazuelos de apoderarse de terrenos en la Riviera Maya por la vía de la fuerza. Lo denunció Lidia Cacho en su momento. La otra también es, pues, esos vínculos este personaje en el pasado, pues, con también personajes oscuros. En su misma biografía, y él mismo lo ha llegado a contar, pues era un protegido de Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía de tan negra historia que tuvo en Ciudad de México. Él ha contado varias veces cómo Durazo los llevaba al campo de tiro la policía que practicaran a él y Luis Miguel,
con una metralleta, pues de ahí viene su afición a las armas. En fin, pues Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, pues se encontraron con la horma de su zapato. Habrá que ver cuál es el costo político que van a tener. Yo no creo que ya deban postergar más la determinación de echarlo, pues, de la candidatura, pero si al final de cuentas triunfa el pragmatismo, pues está bien, digo, porque finalmente el Movimiento Ciudadano estaba creciendo electoralmente, así es que pues un buen favor le van a hacer a Morena, porque pues, ni el PAN ni el PRI, lo que queda del PRD estaban siendo una alternativa de oposición muy real. Movimiento Ciudadano estaba caminando bien para esa ruta, y pues con este tropezón a lo mejor ya lo ubica en el lugar que le corresponde. Bien, Alberto, muchas gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo definir la personalidad de la personalidad de alguien como Roberto Palazuelos? Fanfarrón, bocón, rollero, prepotente, siempre relacionado con los ámbitos del poder militar, político, económico. En este video del que hablamos con Jordi Rosado, entre risas de los asistentes por toda la serie de despropósitos y abusos que relataba. Y además hay gente que celebra esto. ¿Qué refleja como personalidad y como ámbito psicosocial este tipo de conductas y de hechos, Juan? Pues, Julio, me parece que no hay que dejar desapercibido para poder entender un perfil de personalidad que se ha dedicado, Palazuelos, o sea, que se ha dedicado toda su vida. Y pues toda su vida se ha dedicado a ser una rémora que quiere ser tiburón, que no se conforma con eso. Las rémoras, estos peces parásitos que nadan junto a depredadores para comerse los restos de la comida que van dejando. Y así ha rodeado desde adolescente, no al gran tiburón blanco, pero sí a sus cachorros, ¿no? Comiendo las sobras que van dejando a su paso y aprovechando las corrientes que su nado le dejan. Es el claro ejemplo de la revista, es el clásico amigo del amigo, invitado eterno, que se prueba la chamarra vieja que su cuate poderoso ya no usa para ver si le queda, pero no se conforma nada más con esto porque es ambicioso. Lo que quiere ser él quien regale la chamarra, nada más que no tiene pues, la sustancia para hacerlo, tiene todo menos lo esencial. Entonces lo vemos que se frustra y esta frustración es notable en su absoluta incompetencia para manejar la frustración, ¿no? Estalla la primera cuando su eterna máscara bronceada no cubre como él quisiera quien realmente es. No tiene proyecto, no tiene empatía, no le preocupa nada ni nadie que no sea lo que él entiende como él mismo. Y bueno, pues lo que le interesa es el poder por lo que puede representarle en su ostentación. Entonces, si llegara a ser gobernador de Quintana Roo, pues seguramente se gastaría los recursos del Estado en el estilo de vida del cual ha sido invitado durante toda su vida. Entonces, aquí me gustaría hacer un repaso rápidamente de lo que poco o nada se ha dicho, porque como decía Arturo, ya se ha dicho todo de Palazuelos, lo dice él mismo. Pero ¿qué no se ha dicho? ¿Quién, en su sano juicio, quiere que Palazuelos sea gobernador? Y uno podría decir, no, pues nadie, no, sí, muchos, como Dante Delgado Ranauro y varios en Movimiento Ciudadano. Si no lo quisieran, de plano no lo habrían invitado a la precampaña, saben perfectamente quién es. O sea, no me digan que en los últimos días no se han enterado de sus declaraciones, esas recientes o no tan recientes, que dejan ver quién es este tipo, que dice, traía un teniente del ejército como si se tratara de un objeto, ¿no? Sí. ¿Por qué traía un teniente del ejército? Además, ¿quién se lo dijo? O sea, que no me digan que no redactaron ahí en Movimiento Ciudadano o cuando menos revisaron y aprobaron el comunicado que hace Palazuelos después de amenazar a quienes hablan mal de él. Yo lo tengo aquí en mi lista, vamos a ajustar cuentas, imagínate. Es un mafioso que está siendo lanzado para ser gobernador de Quintana Roo, estado en el que el crimen organizado tiene asoleada a la población, en el que la delincuencia te quita y te pone, y en el que el desarrollo turístico encuentra en las zonas que están protegidas un impedimento, ¿no? Para poder seguir generando ingresos, para crecer, para poner más hoteles. Pues de solo pues, devastaría el bien más preciado de todos, que es el de los recursos naturales. Así que si quieres poner un hotel en un manglar allá en Quintana Roo, pues que esté Palazuelos de gobernador, ¿no? Ese te lo resuelve seguro. Si quieres abrir bares que operen al margen de la ley, pues este cuate de aliado no te va a fallar, ¿no? ¿Quién mejor que esté en el gobierno de Quintana Roo? ¿Sabes? El otro día estaba revisando una enorme cantidad de litigios sobre territorios en islas en el Caribe mexicano, en Quintana Roo. Son
cientos de millones de dólares. Imagínate a Palazuelos de gobernador dándole viabilidad a sus cuates sobre estos litigios, o a los cuates de sus cuates. Ya fue a ver a Mario Villanueva, no sé si lo fue a saludar, si le fue a pedir consejos, si le fue a dar un recado, o fue a recoger un recado. Y aquí, ojo, no puede sonar como mal chiste, como una broma, material para hacer memes, pero estos chistes luego se convierten en realidades. Por eso no olvidemos los futuros intereses que se verían beneficiados si Palazuelos fuera gobernador de Quintana Roo, ¿no? Este cuate le gusta muchísimo. Ya para acabar, o sea, aquí estamos hablando del Movimiento Ciudadano, un partido que dice que trabaja por un México en paz, que es justo, que es verde y que es igualitario, pero que tiene como gobernadores ni más ni menos que Enrique Alfaro en Jalisco y a Samuel García en Nuevo León. Y ahora quiere poner a Palazuelos en Quintana Roo. Luego dice, Palazuelos no los representa. No, yo creo que sí los representa. Muy bien. Pues Juan, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos toca un postrecito de cada cual para ir cerrando esta mesa de periodismo. Arturo, ¿algún tema que quieras tocar, comentario, reflexión, invitación? Lo que tú desees, por favor, Arturo. Dos postrecitos. Uno, Sí, para resumir, no es la única, pero quizá podríamos convenir en que Palazuelos es una purulencia del México que normalizaba el abuso de poder, el clasismo y el racismo. Bien. Quizá por ahí podamos convenir. Y otra, para que ya nos quitemos un poco el tono pesimista, compañeros, que a ustedes no les emociona el amor. Se nos casa la maestra Elvester Gordillo, caray. Sí, claro, por favor. digo. Sí. Por cierto, manden sus felicitaciones porque hace 3 días cumplió años. Ella cumple años el 6 de febrero. Uh-huh. Siempre en su entorno eran muy famosas las grandes fiestas que hacía por su cumpleaños. Tuve en mis manos en algún momento la invitación que mandó para su cumpleaños en 2008. La celebró el 14 de febrero, aunque ella cumplió el 6. Y la invitación llevaba una frase, una cita de Kipling, que decía algo así como: no hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo, salvo el de hacer uno nuevo. Entonces aún están a tiempo de hacer una nueva amiga para que los inviten a una boda en Oaxaca, que seguramente será de antología. ¿Y tú 77 años. Perdón, Alberto. ¿Padrino de Arras, Arturo? ¿De qué vas a ser padrino? ¿Habrá mesa en Neyman Marcus o en Saks? Ahí sí, la mesa de regalo, ahí la conocen bien. 37 años el novio que fue el defensor, el que llevó el caso jurídicamente para su liberación, el abogado Lagunes, entiendo. Pues era un empleado del abogado del Toro, ¿no? Y según tengo entendido, le encargaron, o el trabajo del que será el futuro marido, era hacerse cargo de todos los temas personales de la maestra. O sea, alguien que estuviera haciendo el marcaje personal a la maestra mientras tenía su prisión dorada en un hospitalito de la colonia Roma, ¿no? Entonces, de ahí... Pues llegó a la sublimación. De ese trato cotidiano fue que nació el amor que ustedes envidian, por lo visto. Así es. Llevó a la sublimación este abogado lo del marcaje personal, y ello habrá de culminar en próxima ceremonia religiosa y civil, se dice que en Oaxaca. Alberto, postrecito, por favor. No cabe duda que Juan Gabriel sigue vigente. Para el amor no hay edades, decía el Divo de Juárez. 2 temas rapidísimos, no tan románticos, ni mucho menos, mi querido Julio. El Mijis, Pedro Carrizales, está desaparecido, exdiputado en San Luis Potosí, iba a Monterrey y ya lleva 9 días desaparecido, no hay noticias de él. Había recibido amenazas, inclusive fue secuestrado durante unas horas recientemente. Su automóvil fue balaceado y pues ya... Ahora sí está desaparecido, no aparece en su camioneta. Lo menciono no solamente por el perfil de una persona que desaparezca en México, es una tragedia, sino porque en su momento el Miji su presentación como legislador fue muy, muy publicitada por muchos medios de comunicación tradicionales por el origen de este legislador y por las banderas que él mismo ha defendido. Así es que pues ahí está este caso de el Mijis, el exdiputado Pedro Carrizales, y el otro, que esa sí es una noticia, pues también agridulce. El presidente López Obrador informó en la mañana que se detuvo a los asesinos materiales
de la periodista Lourdes Maldonado, una investigación rapidísima, fast track, que termina en la aprehensión de los autores materiales, falta saber el móvil y quien ordenó el asesinato de la compañera periodista. Y la reflexión que me queda en este caso, y es lamentable pues, pero es muy real, que el Estado mexicano, el gobierno mexicano tiene capacidad de resolver los crímenes contra periodistas. Cuando quiere, se puede. Y por lo visto, en el 99.7% de las agresiones a periodistas en México, el gobierno, el Estado mexicano no ha querido y por lo mismo no ha podido, porque es el nivel de impunidad de las agresiones en contra de los periodistas en México, Julio. Pues sí, Alberto, así es, así es. Juan Becerra Costa, postrecito dulce o amargo, por favor. Pues semi amargo, ya para acabar rápido porque me colgué mucho con lo de Balazuelos, pues el PRI, ¿no? El PRI, pues ya lo dijeron, ¿no? De ninguna manera el partido va a impulsar ni apoyar ninguna reforma que beneficie a México, ¿no? Tan revolucionaria e institucionalmente lo mencionó Alito Moreno, pues me da mucho gusto saber que por lo menos en el PRI ya están hablando con la verdad. Deberían ahora hacer un repaso histórico de lo que han dicho y de lo que han hecho a lo largo de los sexenios, ¿no? Pues de aplaudir, me da muchísimo gusto. No creo que haya sido un acto fallido, y bueno, si ya fue un lapsus, finalmente es una manifestación del inconsciente, lo que quiere decir que Alito realmente lo quería decir, aunque tal vez no se había dado cuenta, Julio. Bueno, muy bien, Juan Becerra Costa, muchas gracias. Gracias a los tres. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, Arturo. Ahí nos cuentas cómo estuvo la boda, ¿eh? Sí, porque ha de estar invitado en primera fila. Debe estar buscando ya el regalo. No, eso me tiene desconsolado, no me ha llegado la invitación. Espero que se haya tornado por ahí en la mensajería. Así es, confía en eso. Bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Alberto. Arturo, revisa tu correo spam, seguramente ahí está la invitación de la... Y prepara el regalo, luego nos dices a la próxima. Y tráenos el centro de mesa del arreglo floral, frutal, que seguramente tendrá. Ese no si es un costará. comital, pues también ya tantito allá de Chiapas, algún producto, quesito. Muchas gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Arturo, Alberto, Juan. Hasta luego, gracias.